se tiene que hacer investigación por las autoridades civiles de lo que pasa, se tiene que adecuar la legislación internacional, la legislación militar a la legislación internacional de derechos humanos, se tiene que tener protección con las víctimas y no que los recojan y 2 días después los estén buscando. Se tienen que crear condiciones para que la Sedena publique la información y no que se le arranque la información y que no sepamos qué pasó. Ejemplos son múltiples. En esto, y con esto termino ya esta apartada, justamente, la siguiente, por favor. La siguiente. Yo creo que el dilema que tenemos es cómo generamos unas instituciones de seguridad en el marco de una democracia. Ese es parte del dilema que no podemos resolver. Las instituciones de seguridad de este país tienen usos muy perversos de la seguridad, de policías políticas, de policías de represión, de uso y abuso de las funciones de seguridad, y no hemos logrado la construcción de instituciones de seguridad en el marco de un régimen democrático. La siguiente, por favor. Tenemos una serie de instrumentos que México ha firmado. Los códigos de conducta, los principios básicos para la integración. Hay una serie de instrumentos que podrían ayudar, pero esa concepción es claramente ausente en el debate, inclusive en los compromisos de la formación de seguridad pública. La siguiente, por favor. Tiene que ver cómo retomamos este término de relación que yo decía en el concepto de seguridad ciudadana, que ayuda al entendimiento y cometa un delito pague, pero en los términos convenientes para ese fin. La siguiente. ¿Cómo generamos medidas que nos ayuden claramente a que la policía vaya siendo un espacio de confianza? Es la institución pública más cercana a la gente. Cuando uno sale de su casa y regresa a su casa en la noche, probablemente vio varios policías. Ese es el servicio público más cercano a la gente. Uno solo ve servicios públicos si trabaja para el gobierno o tiene que ser otra vez. De ahí fuera los otros que ves a estos. Por eso, me parece que uno de los dilemas que tenemos que hacer, el siguiente por favor, es cómo generamos controles ciudadanos. Eso es un tema que al cual ni siquiera hemos podido llegar. Por ejemplo, cómo generamos mecanismos de presencia civil y controles para la producción de estadísticas. Las estadísticas en materia de seguridad en este país son limítrofes a la creencia con la Virgen de Guadalupe. ¿Crees o no crees en la Virgen de Guadalupe? ¿Crees o no crees en Alá? ¿Crees o no crees en David? ¿Crees o no crees en la estadística? ¿Cuándo dejamos de discutir las cuentas nacionales? Cuando le dimos profesionalidad y autonomía de México. Y que las estadísticas dejen ser producto de manipulación, porque si no el señor formulador se va a enojar. Y porque si no le van a pegar al gobernador o al jefe de gobierno o al presidente, no, pues bájale, cabrón, ¿no? Mejor reporta eso de la semana que viene, porque no, hombre, ya se nos subió el promedio, pues, ¿no? ¿Quién hace la estadística? Entonces, ¿nadie cree en la estadística? No, yo un tiempo daba clases de estadística de UNAM, y yo empezaba mi clase de estadística diciendo, miren, la estadística son como los trajes de baño, y enseña todo menos lo más importante. Porque los números se interpretan, no hablan por sí solos. Por eso, por ejemplo, no tenemos tramos de control en los consejos de seguridad, en los consejos de honor, no hay presencia ciudadana. Todos son servidores públicos y que se reproducen entre ellos. En mi experiencia en la Ciudad de México, la instancia más ineficaz para castigar una sanción era la Comisión de Honor y Justicia de la Policía de la Ciudad. Tardaban 2 años. ¿Saben por qué tardaban 2 años? Porque ya prescribía. Entonces, más o menos la mitad de las denuncias no se procesaban porque habían proscrito. ¿Y por qué? Pues porque no se procesó. Entonces ya no te pones, no va a tocar. Entonces nada sirve denunciar. Y como es autorreferencial, y como nadie es fuera, hay un viejo dicho en la cultura popular mexicana, puede ser bastante descortés, pero se dice entre perro no como perro. Entonces, lo fregado es que no hay consecuencia.
ahí es donde yo veo, por ejemplo, dar consejos consultivos que no tienen ninguna incidencia ni en el presupuesto ni en la estructura. No estoy diciendo que los ciudadanos se pongan a sustituir a la policía. Lo que estoy diciendo es cómo hacemos tramos de control. No existen tramos de control. ¿Cuándo dejamos de discutir la autoridad electoral? Cuando lo empezamos a ciudadanizar. ¿Por qué estamos discutiendo otra vez la autoridad electoral? Porque ha dejado de ser ciudadano. Y porque depende de otros poderes, que no del de la gente. Depende del gobernador, del presidente, de los partidos políticos. Entonces, si ciudadanizamos, confiamos. Si no se ciudadaniza, desconfiamos. El dilema es que no hemos llegado a la solución de la ciudadanización de la policía. Termino. La siguiente. ¿Dónde creo que hay pistas básicas para transformar lo que está pasando con la lucha contra la delincuencia? El debate y el funcionamiento de la justicia legal y el funcionamiento de la justicia social. El trabajo de la inteligencia económica en la prevención y en la cooperación internacional. Denle dos, por favor. ¿Otra? Es decir, si no hay una condición para que la democracia funcione y tener oportunidades de vida, ¿dónde creemos que van a ir a los jóvenes que no tienen escuela y trabajo? O sea, como que ¿qué les ofrecemos? ¿A dónde creemos que van a ir? Los virtuosos se van a Estados Unidos. ¿Y los otros? ¿No? Entonces, si la democracia no genera condición para el desarrollo, las oportunidades de la vida y el empleo, ya como que ¿qué? Siguiente. A nosotros, como ciudadanos, si a lo largo del mes nos hacen un depósito de más de 15,000 pesos, nos cobran impuestos. ¿Y cómo le hacen para evadir los millones de dólares que se mueven en banco? Y no lo pueden encontrar. En Monterrey encontraron una nómina de 70 millones de pesos etiquetada de un cartel en un mes. O sea, si no atendemos el tema de la capacidad de corrupción económica, estamos haciendo una dramática simulación que cuesta muchísimas vidas de soldados que ponen su vida, a los cuales muchos les debemos. Yo soy de las personas que considera que tenemos que tratarlos con respeto y a servidores públicos, pero que mientras exista esa capacidad de corrupción, perdón, pero es inútil. Tener soldados o marinos aquí, mientras esto no sale, y a la gente los cobran impuestos, y nos fiscalizan, y nos revisan, y los millones de dólares que se mueven, en algún lugar deben estar, ¿no? Bueno, el famoso aporte de la teoría política de Copela Socuello, ¿no? Nada más tenía 200 millones de dólares en efectivo, un colchoncito como de 1,20 de altura, ¿no? En efectivo, y a poco se hizo depósitos de 20 dólares en 20 dólares. O sea, pues, miren, el problema es que no somos idiotas, pues, pero nos trata como tales. La siguiente, por favor. El tema de la prevención me parece que es un tema que este país no acaba de asumir la exposición al riesgo que tiene. En la Ciudad de México, 1 de cada 10 estudiantes de secundaria ya probó algún tipo de droga, y 1 de cada 3 de bachillerato. Cuando nosotros éramos niños, las abuelitas o las mamás nos decían, si no hacíamos X o Y cosa, lo peor que nos podía pasar es que íbamos a ser marihuanos. No, vas a ser marihuano, y el marihuano era así como una figura. Bueno, ¿cómo estará la cosa que hoy el marihuano es orgánico? ¿No? O sea, el marihuano es fresa, o sea, es alivianado, virtuoso, hermano, es orgánico.